Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo número 18 al 25 vamos a hacer en el día de hoy. Y como ustedes saben, siempre le pongo un título y le he decidido poner el título de este sermón: el propósito del nacimiento de Jesús. El propósito del nacimiento de Jesús, basado en el texto de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Cuando los padres planean tener un hijo, o bien un hijo, generalmente los padres tienen muchos planes para un hijo. Es más, qué nombre le van a poner, cómo lo van a vestir, si es varoncito o mujer. Es más, ellos ya se planean a qué escuela van a ir, y algunos ya planean a otros lados con quién se van a casar, y hacen muchos planes ni siquiera sin haber venido, vamos a decir, su hijo. Cualquiera que haya tenido un hijo o hija sabe que suceden estas cosas, y cosas buenas. Planean, esto no le va a pasar para mí porque yo ya aprendí, y quieren lo mejor, ¿no? Pero hacen planes ni siquiera sin saber qué va a pasar. En la Biblia vemos muchos casos también que pasaron así, como aunque nosotros, aquellos que fueron padres, planean, y lamentablemente a veces esos planes no salen. Pero no porque ellos no quieren. El ejemplo de Samuel, ustedes ven que él fue un profeta, pero los hijos que pasaron se desviaron, los hijos de David. Pero siempre tenían un propósito y algo bueno. Lo cierto, amados, que ustedes lo saben, aquellos que han tenido hijos o alguno que tenga hijos, o si ustedes son hijos y ustedes son la decepción de sus padres, o ustedes son, vamos a decir, la gloria de sus padres, pero sabe que los planes, vamos a ver, que tenían sus padres, o la carrera que querían que hicieran, o lo que hicieran, lo cierto es que el futuro de ellos es incierto. Solamente está en las manos de Dios. Pero vamos a ver que Dios Padre tenía un propósito con su Hijo antes de la fundación del mundo. Y este plan se iba a llevar a cabo. ¿Cuándo se iba a llevar a cabo? Bueno, antes de la fundación Dios planeó un plan. ¿Cuál es? La encarnación de su Hijo. Y cuando el Señor Jesucristo viniera y se encarnara, iba a llevar ese plan de salvación que ustedes ven en Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Qué es? Dice que dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso vemos el propósito o el plan del Padre con su Hijo, y su Hijo no lo iba a defraudar. Padre, a todos los que me diste, ninguno se perdió. Y vamos a ver en la oración sacerdotal más adelante que la obra que me diste la llevé a cabo. Entonces vemos que como Padre él tenía una obra en Jesucristo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué vino Jesucristo? O como en ese viejo libro, creo que el de Leon Morris del año 1970 y algo, ¿por qué nació Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Para hacerlo próspero? ¿Para solucionar los problemas? ¿Para qué vino Jesucristo? Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Y eso lo vamos a ver en el día de hoy. Muchos vemos que esperan que venga un rey, o es más, Israel esperaba que viniera ¿qué? Un redentor que los iba a salvar políticamente del enemigo. El asunto es que cuando viene Jesucristo, el propósito de Jesucristo no era liberarlo de la opresión de Roma o de sus enemigos. El propósito era liberarlo del poder del pecado, de la esclavitud y de Satanás. Y ese es el propósito, porque Mateo nos muestra el propósito porque el Señor Jesucristo, y eso nunca se nos debe olvidar a nosotros, amados, porque eso, Jesucristo, como dice Lucas 19:10, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Tenemos que entender que nosotros estamos perdidos, muertos y delitos en nuestros pecados. Así que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso del sermón anterior. En la exposición que hice del capítulo número 1, versículo 1 al 17, acuérdense que Mateo, para modo de repaso, nos demostró por un árbol genealógico que Jesús
era el heredero legítimo al trono de David. También que venía, vamos a decir, era la promesa que se le había dado a Abraham. Entonces, el domingo pasado vimos que Jesús es el heredero legítimo a ese trono de David, o ese rey que se estaba esperando, ¿sí? Y no solamente para los judíos. Mateo nos mostró el domingo pasado que la genealogía, todas las personas que estaban ahí, era incluso de qué, no solamente hebreos o judíos, conformaban qué, de toda raza, toda nación, y no solamente hombres. Nos mostró que también las mujeres, ya lo vimos con pecados y todo. Entonces lo que nos muestra es que el Señor Jesucristo vino a morir, presta atención, porque esto no es arminianismo, pero sí por todo el mundo, y todo no significa arminianismo. Cuando digo todo, digo toda raza, lengua, se puede llegar a entender, sabiendo que Él vino a hacer una expiación, no sé si conoce la palabra, eficaz o limitada, pero para todo, no solamente para estos judíos que ellos pensaban que era para eso, sino para toda raza humana, para toda clase. Acá no hay división, que no lo podían entender ellos. Y entonces vimos el domingo pasado eso, que el Señor, el Padre, en el Hijo, lleva ese plan soberano. Y hoy, en esta segunda entrega que voy a hacer para culminar el capítulo número 1 de Mateo, vamos a ver que Mateo nos muestra que José, aunque es el padre, no es el padre biológico del Señor Jesucristo. No sé si lo han visto ustedes de esta forma, espero que lo puedan entender bien, pero la Biblia nos muestra, que ya nunca lo escucharon, pero el Señor Jesucristo es adoptado. O sea, se sabe, porque Jesucristo tiene un padre, que es Dios, Él es el unigénito. Pero en el sentido físico, cuando hablamos de la unión hipostática, o sea, la naturaleza humana, el padre biológico no es el que inseminó, o sea, no fue José, porque le hubiera pasado, ¿qué pasa? Los pecados. Fue por el Espíritu Santo engendrado. Entonces Mateo nos va a mostrar eso. Pero al adoptarlo, ¿qué pasa? Toda la herencia esa que tenía José venía del trono de David. ¿Qué lo hace? Como al ser adoptado, hijo suyo de él pasa a ser en el plan divino de Dios heredero de ese trono, pero sin los pecados. No sé si entienden, en el plan de Dios pasa eso. Entonces nos va a mostrar eso. Y el relato nos va a mostrar cuando José estaba desposado. Yo le doy un pequeño repaso. Y vamos a ver qué es esa palabra de desposado. Porque no es como ahora el compromiso matrimonial, que muchos hacen un compromiso, no es como en esa época, amado, que se comprometían, vamos a decir, para casarse y después podían romper eso. No, el compromiso, vamos a decir, que vemos acá, es muy diferente. Dentro de un rato lo vamos a ver. Pero acuérdense cuando estaban desposados y aún José no había ido a vivir con ella, pero ya era el marido. O sea, en esa época, como Dios lo mostraba, se encontró ¿qué cosa? Algunos calculan que él se dio cuenta, ¿por qué? Por algo, por la panza. Entonces, ¿qué pasó? Se calculan por lo que María, no me da el tiempo, que ella fue a visitar creo que a Noemí, y por el tiempo de gestación, que era como 3 o 4 meses que llevaba. Isabel, perdón, que se calcula que era un tiempo, bueno, pero ya más o menos se dio cuenta por eso. Y entonces, ¿qué descubrió? Que estaba embarazada. Esto lo lleva a tomar una decisión a él, porque era un hombre justo, y esto es una pequeña introducción para lo que vamos a ver, que lo llevó a tomar una decisión. Y recuerda cuál era la causa de adulterio o fornicación, porque ya estaban casados legalmente, faltaba ir a vivir. Pero ¿qué pasó? Él tenía un derecho como marido por el adulterio. ¿Cuál era? Bueno, el divorcio, amado. Pero vamos a ver que él, en su amor y en su secreto, en su amor que tenía, pero también haciendo justicia, él quiere despedirla en secreto. O sea, hacerle una carta de divorcio, pero secretamente. ¿Por qué? No lo quería exponer a la deshonra o ignominia pública. O sea, que la persona deshonrarla en sí.
fíjese, merecería una persona que es así, que se portó mal y la adulteró y le fue infiel, ¿qué haría una persona común? Le dice Ramera y en Deuteronomio 24 dice que no, que debe ser apedreada. Pero él en su amor no la quiso. Hizo una carta de divorcio en secreto, como si se separaron, pero no le hizo público a la gente de lo que ella había hecho. O sea, él amaba a María y dolido hace esa carta de divorcio, pero no la hace público. No sé si se puede entender. Entonces eso es lo que hace él. Pero ustedes ven el relato en Lucas, que si lo ven en Lucas es más amplio, van a ver que viene un ángel, como acá también, y le muestra una revelación de que este era un plan divino en la soberanía de Dios. Que no temas tú, le dice a él. Fíjese que le dice que, ¿por qué? Porque había un propósito, y vamos a ver un poco dentro en la prédica cómo él, vamos a decir, se apega a la palabra de Dios y él obedece, porque de él vendría ¿qué? El Salvador del mundo de sus pecados. Entonces, Mateo lo acepta a su hijo porque cumpliéndose esa promesa de Isaías 7:14, aunque algunos teólogos creen que es una profecía, por decirlo doble, que era para un tiempo, pero aunque con un cumplimiento futuro. Ahora lo vamos a ver también. Donde dice que aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y se le llamará por nombre Emmanuel. Y entonces vamos a ver que José recibe esa palabra, la cree esa palabra, y vamos a ver la fidelidad de este hombre José, porque después no aparece mucho, pero como él, a veces nosotros somos dolidos, tenemos un dolor por algo que pasa, pero debemos ser fieles a la palabra de Dios y obedecer, como lo hizo José, como lo hizo Abraham, y no poniendo vamos a decir, por primero nuestro dolor, por mi razonamiento lógico, sino lo que Dios dice en su palabra y obedecer como lo hizo José, a pesar del dolor que él tenía. Porque cualquier hombre, ¿qué pasaba? Que si lo hubiera engañado, lo hubiera hecho. Y él iba a dar esa carta de divorcio, pero no la hizo, no le iba a hacer pública para que ella, a pesar de que si era verdad esto, ella merecía, pero él no quería que muriera y que la vieran mal, sino que la iba a despedir en secreto. Entonces vemos eso, amado, y vamos a ver un poquitito de aquellos que niegan el rechazo del nacimiento virginal, porque acá estos textos que vemos acá, que vamos a ver acá en adelante, desde que empieza a desglosar estos textos, vamos a ver que hay una doctrina fuerte en la que nosotros como cristianos, no solamente como reformados, sino como cristianos nosotros abrazamos, que es el nacimiento de esta concepción milagrosa, porque el Señor, o sea, engendra por medio del Espíritu Santo, podríamos decir que es el Padre del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, al Señor Jesucristo. Y dentro de un rato vamos a ver esto que nosotros conocemos, esta doctrina, como la unión hipostática. ¿Y por qué es importante esta doctrina, que nosotros la conocemos como una doctrina de cristología? Dos naturalezas del Señor Jesucristo en una sola persona. ¿Y por qué es importante que sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una persona para representar de ambos lados? Una para representarnos nosotros como hombres y otra para representarnos delante del Padre legalmente. ¿Y por qué era que ningún ser humano podía hacer eso, amado? Por eso que el nacimiento del Señor Jesucristo es algo milagroso. Y vemos eso en estas dos naturalezas del Señor Jesucristo, la humana y la divina. Y esto es un texto fuerte que vemos acá de este nacimiento virginal, y vamos a ver dentro de un rato que no solo eso, sino que el Señor Jesucristo también tuvo muchos otros hermanos. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de la concepción de esta virginal? O sea, que nació de una virgen, podríamos decir, ¿sí? Que es milagrosa. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra este nacimiento del Señor Jesucristo milagroso? Anuncia que Dios estaba, como esa promesa que le hizo a Isaías 7:14, que iba a venir este Salvador, que estaba anunciando de que Dios está presente con el pueblo de él y que pronto los iba a redimir a ellos, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquitito de esto. Dicho esto, voy a empezar con el texto y ya vamos a profundizar un poquitito más. Dice así:
Versículo número 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver el versículo 18 en adelante. ¿Qué vemos? Bueno, vemos que nosotros primero y principal en este texto vemos que en la salvación, la soteriología, vemos lo que nosotros conocemos como el monergismo. Solamente Dios salva. Y esta obra que vemos acá, esta concepción virginal por medio del Espíritu Santo, es en la soberanía de Dios llevando a cabo. No es que una mujer solamente tiene y de ahí viene un Salvador. No, es Dios preparando y apartando esto desde la eternidad para que el Salvador viniera. Pero lo que quiero que veas en este texto número 18 es que la doctrina de la soberanía de Dios, la providencia de Dios, Él llevando y Él ejecutando todo para traer la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros creemos una doctrina también como la total depravación del hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Si Dios nos lleva este plan, o Emmanuel con nosotros, o Dios viene con nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces tenemos que entender esto. Cuando el Señor Jesucristo nace ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo vemos que opera en la Virgen María para traer ¿qué? Lo que dice en Mateo 1:21. Y dará a luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús. ¿Jesús qué es? Bueno, ustedes saben que el nombre de Jesús, aún no está a decir Yeshua, pero el nombre de Jesús significa el Señor salva. Pero Mateo 1:21 ¿qué dice? Mateo 1:21 dice, y dará luz a un hijo, llamará su nombre Jesús. Y fíjese esta preposición, porque, ahí está el porqué, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este es el propósito, amado, de la encarnación, o el propósito divino del Señor en su obra soberana, de salvar a los hombres de sus pecados, del poder, de la tiranía, de Satanás, de vencer a la muerte, salvar de la ira de Dios mismo, porque vamos a ver que en la unión hipostática, como Dios le prepara un cuerpo, bueno, para ser nuestra cabeza federal y representarnos, nosotros morir, pero también tenía que ser Dios para representarnos, 1 Timoteo 2:5 como el único mediador. Pero no solo eso, amado, es que si no era Dios, nunca iba un cuerpo humano a soportar la ira de Dios. Era imposible que un cuerpo pudiera resistir, porque cae la ira de Dios sobre esta humanidad. Y ese es el propósito, amado. Jesucristo no vino, como digo siempre, a solucionar problemas, a como esta iglesia dice, a hacer milagros, a solucionarte las cosas de esta vida, a prosperarte. No, el propósito de la encarnación divina fue encarnarse para llevar en su vida activa, en su vida pasiva, una vida santa, en nuestra representación, y vamos a decir, y Él es el cabeza federal, aquel que se le imputan nuestros pecados, amados, por nosotros, y Él nos justifica a nosotros como si no hubiéramos cometido ningún pecado. Y esa es la doctrina que vamos a ver ahora, amados. Por eso tenemos que entender en claro el propósito de por qué Cristo vino. Si usted ve de Génesis hasta Apocalipsis, siempre va a haber ahí con mayor visión, con menor visión, con mayor revelación en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el propósito es que Jesucristo vino para eso, amados. Entonces debemos alentarnos con esa esperanza que nosotros tenemos ahora. Aunque en el Antiguo Testamento muchos veían con tipo y sombra, indagaban quién era que hablaban los profetas y no entendían ni creían. Y fíjate José, por eso que nosotros debemos aferrarnos más a este mensaje de salvación, en ver la soberanía de Dios y el milagro de Dios. Cuando vemos Lucas, muchos les gusta decir esto: para Dios nada es imposible, dicen así. Pero si ustedes lo ven en el contexto, están hablando del Señor. Cuando vino a encarnarse, porque está hablando de Lucas, de que para él no era imposible. ¿Por qué? No me da tiempo de hablar de la cultura helenística o griega, porque ¿para qué era? Por eso que Pablo tiene lucha, no es el tiempo de hablar. ¿Pero qué es esto?
para el malo. Entonces, ¿qué decía el helenístico? ¿Cómo se va a encarnar en un cuerpo si la carne es mala? El espíritu es bueno. No podían entender esto, pero tenemos que entender que lo que dicen las escrituras. El Señor tenía un cuerpo y era Dios mismo a la misma vez. Pero todo esto se cumplió, fíjese, y va a empezar una de las tantas profecías que tiene Mateo, que Mateo dice para que se cumplieran las escrituras, que creo que Isaías, nombra a Isaías, ¿no? En una parte que dice que se cumplió para que se cumpliera esa escritura, nombrando creo que a Isaías 7:14, si no me equivoco. Entonces, sí. El 22 y 23. Pero vamos a ver, Isaías vez tras vez que nos demuestra, Mateo, que nos muestra vez tras vez, amado, que por medio de las escrituras, cuando nosotros le predicamos a alguien, en sí Mateo le está por alguna forma evangelizando a estos judíos. Nosotros debemos aprender a manejar las escrituras así. Entonces Mateo enfatiza el nacimiento virginal como la obra soberana de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Lo repito una vez más. Mateo está enfatizando el nacimiento virginal. No es que fue por medio de José, sino por medio de la obra del Espíritu Santo. Una obra soberana. ¿Pero para qué? Para salvar a la humanidad, amado, de sus pecados, ¿sí? Y esto es por la obra del Espíritu Santo, que es un acto milagroso, sobrenatural y es solamente exclusivo de parte de Dios, por medio de su Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, si quiere decir persona o subsistencia, si quiere decir. Pero sin la participación del Padre humano, o sea, en este caso José. Lo repetí varias veces. Entonces, en esta encarnación vemos que el Hijo, o sea, eterno de Dios, el unigénito Hijo de Dios, ¿qué hizo? Se encarnó, amado. Y vamos a ver dentro de un rato en esta doctrina de la unión hipostática, que Él, el Dios mismo, se hizo verdadero hombre, pero a la misma vez quiero que entiendan que Él era Dios, ¿sí? Y esto es algo que es una doctrina que fue atacado siglos atrás sobre lo que es cristología. Pero tenemos que entender dos naturalezas, una divina y otra humana, en una sola persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que para que nació como ser humano, Dios le preparó un cuerpo, pero a diferencia de otros cuerpos, es importante que haga énfasis en esto porque no heredó el pecado al no tener a José como padre. Por eso que enfatizamos eso nosotros, porque, escuche, si no, el sacrificio sería imperfecto, si hubiera tenido pecado. Por eso que la muerte de ninguno sirve a nosotros, porque nosotros tenemos pecado. Él fue el cordero que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. El sacrificio perfecto, el sacrificio eficaz. No es que salva y está ahí a medio, no, es un sacrificio eficaz por su pueblo. Y es así como también vemos que nos muestra que no heredó la corrupción que Adán nos pasó a nosotros, y Él nos libra de la corrupción que Adán nos pasó a nosotros. Y Él, como Dios, es el único mediador tenía que ser Dios porque es el único mediador entre Dios y nosotros, como dice Timoteo. Y vemos que Él le da cumplimiento a las Escrituras. Vez tras vez dice, el Señor Jesucristo dice, los profetas, los salmos, hablaban de mí. Y bueno, acá lo vemos a Isaías hablando, aunque no sabía mucho de esto porque venía el espíritu de profecía sobre él, pero hablaba que dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Entonces vemos acá en el versículo 18 de este milagro de la concepción virginal. Vamos a ver que es una prueba que es irrefutable, que se está cumpliendo lo que el profeta Isaías también otra vez dijo, creo que en Isaías 9:6 o por ahí dice como Dios poderoso, Dios conoce. Sí, Dios sagrado. Bueno, Isaías ve tras vez como es como un evangelista profético, nos está mostrando eso. Y acá se empieza a cumplir la palabra de Dios, que Él era el verdadero Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Entonces él se cumple. ¿Y dónde es Dios con nosotros?
Bueno, por medio del Señor Jesucristo llegó esa promesa del Mesías prometido. Y entonces, en Mateo 18, en resumen, para ir cerrando este versículo número 18, ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos aprender? Bueno, este hecho histórico y sobrenatural del Señor Jesucristo es un papel de la obra soberana de Dios Padre antes de la fundación del mundo, preparando a su Hijo, a este Cordero, en que, para que llevara, por lo que le puse el título del sermón, el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Bueno, que Él iba a venir a este mundo, ¿para qué? Para llevar a cabo ese plan de redención. La redención, la historia de la salvación de la humanidad. Y ese tiempo había llegado. ¿En qué? Bueno, en la persona del Señor Jesucristo. Versículo número 19. Ay, perdón. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno. Y pensando en esto, dice el versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, que ustedes saben, está nombrando que Isaías 7:14. Y aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a desarrollar un poquito de eso. Entonces Mateo 19 estamos viendo, como dice José, o sea que era, dice José, su marido. Fíjese que... ¿Eh? ¿Qué pasó? No te entendí. No, que tomaba agua por el lamento. Sí. José, fíjese que era su marido, porque no era, vamos a decir, como en la época de nosotros, ahora que vio cuando alguien se compromete con alguien y dice, bueno, voy a ser su marido, o sea, y se comprometen, hacen un compromiso, pero este compromiso de ellos, aunque legalmente no estaban casados, ese compromiso con un testigo o dos que tenían, legalmente ellos estaban casados. En esa época era así. Bueno, en el Antiguo, en el Génesis también, Dios los casa, Adán y Eva. ¿Por qué es importante que entienda esto, amado? Porque no es como el que dice, voy a ser tu marido y por ahí ¿qué pasa? Se arrepienten y ¿qué pasa? Cada uno por su lado. Pero en esa época no, porque fíjese que para ellos estaba hecho un compromiso y ese compromiso se tomaba en serio. No es como hoy que dice una palabra y ya está. ¿Por qué lo digo? Porque fíjese que cuando pasa esto, fíjese que José era alguien justo, y justo es que se apegaba a las Escrituras. ¿Por qué le cabía, vamos a decir, ese juicio a María de ser apedreada o lapidada? Había un compromiso ya. Solamente los que adulteraban, o la mujer que adulteraba, el hombre adulteraba. ¿Pero por qué? Porque legalmente, ¿qué era? Era la esposa, entonces iba a morir. No es como hoy, amado, que dice, no, sí, te prometo que me voy a casar y después al final terminó todo ahí. No, en esa época usted daba su palabra y su palabra era tomada como legal. Después se consumaba, después de un tiempo que preparaba la casa y todo eso. Pero el asunto que quiero que digo que era justo. Y fíjese que en el amor que él tenía, no quería difamarla, no quería deshonrarla, aunque ella se merecía eso. O sea, se merecía por el acto que había llevado. Imagínese el hombre, al sentir que la mujer, que él era su mujer y estaba preparando para casarse, va y adultera con otro, se acuesta con otro hombre. Cualquier hombre, en su lógica o en su razonamiento, ¿qué hace?
O sea, se va a enojar, se va a enfurecer, quizá como una mujer también. Pero fíjese que José, a pesar de eso, se ve que la amaba y le iba a proponer ¿qué cosa? Un divorcio en secreto, para que nadie se enterara y que nadie, vamos a decir, se llevara a cabo y de alguna forma la librara de ella de apedreamiento, porque a ella le correspondía morir, gracias. Le correspondía morir a ella por lapidación, por lo que había hecho. A pesar de eso, él no quería eso. Entonces le iba a dar una carta de divorcio en secreto, con unos testigos, y le iba a despedir. Ese vemos el amor de José hacia María. Pero él tenía una rectitud moral y legal, que él se apegaba rigurosamente a la ley de Moisés. Aunque la ley de Moisés requería esto, que ella muriera, pero también le era lícito a él, podríamos decir, porque él ¿qué podía hacer? Reclamar sus derechos. Él era el marido, si no, ella es mi mujer y me fue infiel. Yo y esto, y reclama ¿qué cosa? Lo que le gusta incluso a muchos cristianos, reclamar derechos, esto me pertenece. Pero él no, amado, él dejó eso de lado, y el amor, incluso el amor de Dios y misericordia, porque Dios nos manda, esto te mando, que hagas misericordia. Él hizo misericordia, no le pagó como tenía que pagarle a su esposa. ¿Y qué hizo? La dejó en secreto, o sea, no la quiso ensuciar, más de lo que ella supuestamente parecía que estaba sucia, pero no estaba sucia porque era una obra del Señor. Así pasa a veces con nosotros, creemos ver las cosas con nuestros ojos, nuestra lógica, pero Dios nos muestra que no es así. Pero él era lícito de hacer esto, pero él no, él quiso hacer misericordia. Y vemos ahí darle una carta de divorcio para disolver este compromiso, y aunque tenía un compromiso, parecía que de palabra, tenía la fuerza legal de un casamiento. Por eso que tenía que llevar a cabo estas cosas. Si no, lo hubiera dejado, ya está, nada más. Hoy es común esto. Usted me mira uno de estos jóvenes de hoy y dice, ¿qué está hablando? Si hoy fornican, hacen cada uno lo que quiera. Pero vemos que para el Señor eso no. Usted dio su palabra y dio su palabra. Y esa persona ya se comprometió y ya es su esposa. Es así. Entonces vemos que él quiere librar esta humillación pública para no ser apedreada, y no solo eso, que también ser de alguna forma arruinada públicamente, porque cuando la vienen, ¿qué dicen? Ay, va la ramera, la adúltera. ¿Por qué? Porque lo van a... Y José le quería librar que las personas conocieran lo que había hecho eso, quizás para que se case con otra persona, o no lo sé. Pero el asunto que él quería, pero no estaba en los planes de Dios eso, porque, vamos a decir, él venía en la descendencia de David. Y el Señor Jesucristo iba a ser el hijo de él, de alguna forma adoptado. ¿Para qué? En el plan de Dios, para heredar el trono legítimo al trono de David, como rey esperado, pero no heredar, vamos a decir, la corrupción de Adán. Ese era el plan de Dios. Así que, ¿qué quiso hacerlo? En el relato vemos que quiso dejarla en secreto. O sea, lo que en esa época se conocía, en la época que veíamos Jesucristo, dice, darle carta de divorcio, que la dejaban así. En esa época la dejaban por cualquier cosa, porque lean un poco de historia, ¿vale? Porque cocinaba mal, porque estaba gordita, porque estaba vieja, porque no sé, y la mujer venía caminando atrás. Entonces, cualquier cosa era una excusa para separarse de una mujer. Pero la única forma, ¿cuál era? El adulterio. Era la carta, vamos a ver lo que dice Mateo 19, más adelante, la forma en Mateo 5 de poder separarse. Y bueno, y aunque él tenía esto, vamos a decir, quería honrar, vamos a decir, la ley de Dios, porque la ley de Dios que mandaba que se divorciara, pero ¿qué más? Que muriera, sí, pero fíjese, la ley de Dios también mandaba amarás a tu prójimo. Y esto aprendemos de José, amados. Un hombre que amaba a su mujer, y él la podía decir, merece apedrearse, como decían los otros. Y el Señor dice, ¿a dónde están los que te juzgan? Levántate y no cometas más. Hay perdón de pecado en el Señor, pero no jugar con la misericordia de Dios cada rato. Y vemos la misericordia. Podría hablar mucho de esto, del amor de este hombre hacia su mujer, cómo le perdona y quiere proteger al prójimo por el pecado, porque sabía que todos cometemos pecado.
pero dijo, la voy a dejar, para que, vamos a decir, esto llegara a él no quería que la mataran, y tampoco que la deshonraran. Se separó, pero la gente no iba a saber por qué se separó. No sabía que ella había cometido eso. La deja en secreto, dice, ¿qué pasó? Nadie sabe, nadie por qué le tiene que decir por qué se separó. Bueno, él quiere mantener eso, no la quiere poner a María a la vergüenza. Eso es lo que quiere hacer. Y ahí vemos el amor, no solo la misericordia, el amor de Dios, el amor del marido a protegerla, a su esposa. Y la providencia de Dios, porque aunque vamos a decir, el hombre prepara su camino, es Dios el que decide. Él estaba decidido a dejarla. No es que estaba, la iba a dejar, pero ¿quién se puso en su camino? Dios envía un mensajero, o sea, un ángel, para decirle, mira, este es el propósito de Dios, así, así. Y él con su lógica, tratando de obedecer la ley de Dios, quería hacer lo que es bueno, porque dice que es varón recto y justo ahí. Pero aparece, ¿qué cosa? Esta intervención del ángel, una intervención angelical, creo que es en el 1:20. ¿Y qué pasa? Bueno, vemos también en nuestra doctrina, que ustedes conocen, la doctrina reformada, ese apego, o sea, él cree, amado, por fe. Fíjate todo lo que podemos... Yo le estoy hablando a ustedes porque creo que ustedes conocen esta doctrina que abrazamos, la doctrina reformada, pero a la sola fide. Ante una revelación angelical. Bueno, a mí se me apareció un ángel, pero miren, nosotros tenemos más que una revelación de un ángel. Tenemos la palabra de Dios viva y eficaz, a la cual hacemos bien en atender y creer. Como dice muchas veces Pablo, en una parte dice, y la recibieron con fe, no como palabra de hombre. ¿Qué podemos? Miren todo lo que podemos, estoy hablando de un hombre, de José, que después no lo vamos a escuchar más a este hombre, pero nos deja mucho a nosotros, por lo menos a mí como hombre, para aprender de José. Dicen José y ya está, y muchos hablan de María, pero está José, amado, acá. Él ha dicho, no, me engañó, la voy a matar ahora, la ley me dice esto y yo reclamo, como dicen muchos. Pero él llevó a cabo todo esto, y cuando recibe esa revelación, vamos a decir, como usted recibe la palabra de Dios, algo así. ¿Y qué hizo él? La creyó como palabra de Dios, un mensaje. Bueno, tenemos hoy el mensaje de la palabra de Dios, 66 libros, 39 en el Antiguo, 27, en la cual hacemos bien a obedecer, no solamente escuchar y decir, no, la ley, pero la ley me dice esto, Y él podría haber hecho, sí, la ley me dice esto, ¿y qué pasa? Y él estaba en su derecho de apedrearla si quería. Y la ley decía eso. Y la ley dice eso. Pero la ley también dice en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:32, perdonaos unos a los otros, así como Dios nos perdonó nuestros pecados. Debemos perdonar. Y bueno, el asunto que viene y le dice, esta revelación, esta mujer va a venir y está en el plan de Dios. Y así sucede muchas veces en nuestras cosas, en nuestra vida. Más ustedes saben que ha pasado ciertas cosas y nosotros no las entendemos. Y aunque sabemos que está el plan soberano de Dios, queremos decir, no puede ser de parte de Dios. Como esta persona pecadora y vil va a pertenecer a la grey de Dios. Y Dios dice, ¿quién eres tú para decir eso? Lo que yo he limpiado, yo he blanqueado. ¿Qué queremos aprender con esto? Que Dios, amado, es el que lleva el plan. Y José podía haber dicho, no, esta mujer es trucha. ¿Cómo quiere que yo me case con esta mujer fornicaria? ¿Por qué no me diste una mujer más limpia? Y ellos dicen, esto es lo que yo tengo preparado. ¿Y qué es tú? ¿Entienden? Todos nos podemos identificar en una parte acá. O ser más justo que el otro, o querer una mujer más así. Pero dice, esto es lo que yo tengo preparado y lo vas a llevar a cabo. Y debemos recibir como Dios nos recibió a nosotros, amados. No podemos estar haciendo acepción de personas que este no merece estar acá o él acá, porque todos vinimos así. Todos, incluso la Virgen María, incluso José. Ellos eran pecadores y necesitaban de Cristo como nosotros necesitamos de Cristo. ¿Y para qué vino Cristo? Para perdonar nuestros pecados, amados. Y es así, todo el que viene a Cristo, el Señor no le echa afuera. No hay ningún nombre dado a los hombres, dice Hechos 4:12, que pueda salvarnos. Es por medio de Jesucristo, en Él el que tenemos la entrada. Y todo aquel que crea en Jesucristo y con fe, y acá aprendemos como José, ejerce la fe y cree. Fíjese, acá vemos la fe que justifica, no solo Abraham. No sé si lo han visto como lo estoy viendo yo. Pero José cree. ¿Qué cree? El Evangelio, amado.
¿qué le está diciendo el ángel? Este es el que va a salvar el mundo. Creo por fe que este va a ser, y yo soy el padre que lo voy a dotar. Bien. ¿No vio el evangelio de usted? Está en cada cosa de Mateo que vamos a ver siempre a Cristo y el evangelio. Y él creyó que ese es el Salvador. Y eso nos tiene que bastar a nosotros, amado. Él cree que es el Salvador. Y ahí vemos la doctrina, vamos a decir, de la justificación, de sola por gracia. Aunque no la entendía, el plan redentor, él abraza y cree. Eso es lo que tenemos que decir, tenemos que creer nosotros, amado. Lo que llevó a cabo José. Entonces, en resumen de este versículo que estamos viendo ahora, vemos que Mateo 1:19 muestra a José que estaba actuando, que temía a Dios, porque, fíjese, pero a la misma vez que vemos que él tuvo misericordia, y que hizo como hombre, tuvo fe, y él iba a obedecer lo que decía la ley, pero a pesar de eso obedeció este mandato que estaba recibiendo, o esta obediencia a esta revelación que él tenía, y que venía directamente de la voluntad soberana de Dios. Dios le estaba diciendo, este es mi plan divino. Y él que dijo, no, esto acá, no, ¿por qué no? No, dijo, él obedeció, él no fue como Jonás. Se merece esta vil pecadora y este vil pecadora la ira de Dios, y me dio sentar en la casa como lo destruya. Mira todo lo que hizo, mira cómo destruyó, bueno, mira las cosas que hizo, ahora tu pueblo, ahora que cae. ¿Y por qué no lo destruye? Estoy enojado hasta la muerte. Y así hay muchos Jonás hoy, amado, que esperan, Señor, que lo que el Señor dijo, he decidido perdonar, porque muchos de estos no conocen su mano izquierda y la derecha. Entonces, lo que Dios ha perdonado y ha traído, amado, nosotros no podemos decir ¿por qué? Porque todos nosotros, amado, necesitamos del perdón del Señor. Y es así donde podemos aprender de esto. Yo podría hablar un poquito más de José, amado, pero voy a dejarlo ahí. Versículo número 20. Dice así, si me ayudan con el texto, aquí un ángel dice, el Señor le ofreció un sueño y le dijo a David, fíjese que le dice, no temas de recibir a esta. Le nombra que él era de la descendencia de ¿dónde? De David. Fíjese, a él le dice, bueno, le dice en el versículo 20, mostrándole a él en la providencia de Dios por el medio de esta intervención soberana, que diciendo, tú eres el hijo, que viene esta descendencia de David. Y por eso diciéndole, no temas esto, no tengas temor de esto. ¿Por qué? ¿Por qué temor, amado? Porque ¿qué quería hacer? Él tenía, a pesar de lo que él estaba entendiendo, él tenía temor de Dios. Y el temor de Dios, ¿cuál es? Proverbio 1:7. El temor de Dios, sí, ese es creo que el 8:13. Sí, no, el principio de la sabiduría, perdón. El temor. Entonces, él fue sabio, tenía conocimiento de la ley. Pero la sabiduría de él le daba el temor de obedecer, y ante esa revelación que él recibe, ¿qué pasa? Él obedece, no se deja guiar por sus propios pensamientos, sino que él es dirigido por esta revelación que apareció por este ángel. Entonces, ¿qué aprendemos? Una vez más podemos aprender soberanía de Dios, que Dios está en control de todas las cosas, y la providencia de Dios como va llevando y va gestando el plan. No como lo que nosotros queremos que suceda, amado, sino como Dios quiere que suceda. Y es así como con nosotros tenemos unas cosas que nosotros que a veces, escuche, tenemos cosas que parecen lícitas, no son malas, un trabajo, un matrimonio, cosas que nosotros, vamos a decir, en nuestra razón humana pueden ser ¿qué? Lícitas, como el pensamiento. ¿Qué pasa? De José, ¿era lícito hacer? Sí, porque la ley me dice esto. Puede ser un trabajo, puede ser una pareja, y razonando incluso justamente, porque a Dios dice, usted, me es lícito el trabajo, me es lícito tener una pareja, pero Dios a veces entra y ¿qué pasa? Corrige ese razonamiento lícito, que para nosotros es lícito. Y Dios dice, bueno, eso es lo que estás pensando, pero esto es el plan que yo tengo para tu vida. Y lo corrige a José. Soberanía de Dios, providencia de Dios. José dice, no temas, ustedes hicieron esta cosa, no te preocupen, porque Dios orquestó todo esto. Génesis 50, versículo 20. Ustedes se propusieron matarme, pero esto era para liberar al pueblo, dice José.
Lo mismo que pasó con José, lo mismo que está acá, lo vemos al Señor Jesucristo, en ese plan que Dios tenía antes de la fundación del mundo, amado. Creo que es en 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados y no hay pecado en Él. Y ese es el plan, amado, de salvación, el plan de redención. Fíjese en 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 15, 2 Corintios 5, 15 al 21. Y por todos murió, o sea, todos murió por aquellos que Él había escogido, ¿sí? Por todos murió. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Versículo número 18. Y todo esto proviene de Dios, fíjese, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ese es el propósito de la reencarnación, de la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Cuál es, amado? Reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué reconciliarnos? Porque Dios está airado con el pecador. Nosotros no somos ninguna personas buenas, amado. No somos buenos angelitos. Nacemos como hijos del diablo. Herederos, vamos a decir, de esa maldición que nos da Adán. Somos personas malas, amados. No somos justos ante Dios, ni no hay un justo. Todos nos desviamos. De verdad, necesitamos reconciliarnos. Es por medio del Señor Jesucristo que solamente podemos hallar. Entonces, fíjese, cuando José, quizás llevando su plan, que en sus sentimientos, que si se hubiera llegado, me hizo, y de alguna forma, si él fuera, y si fuera por nosotros, porque nos llevamos a cabo y juzgamos de acuerdo a la ley, porque la ley dice esto, y no anda en santidad esta persona, entonces, ¿qué pasa? ¿Es justo lo que estamos haciendo? Sí, pero Dios entra, fíjese, y le corrige a José. Dice, no es así, yo tengo otro plan. Pero no entiendo. Sí, pero no es así. Se estaba cayendo el arca, lo único que hice fue tocarla. ¿Por qué me mataste? Porque yo dije que no se tenía que tocar. Entonces, a veces cosas que parecen justas y buenas, con nuestro razonamiento y nuestra lógica, y basándose en la Escritura, a veces Dios viene e interviene y hace cosas que nosotros no entendemos. Entonces vemos acá con José eso, amados, que de alguna forma, si fuera posible, José hubiera frustrado, si fuera posible, ¿no? Hubiera frustrado el plan de Dios, porque él se hubiera divorciado y Jesucristo nunca hubiera sido heredero a ese trono legítimo de David, que le correspondía, pero no lo pudo hacer porque el hombre no puede hacer eso. Pero fíjese, quiero que entienda que cuando usted se está por desviar o hacer algo, tarde o temprano Dios va a intervenir y lo va a corregir. Dice, pero me parecía lícito. Sí, pero no es así, yo tengo este plan para vos. Y Dios va a entrar y va a frustrar lo que usted quiere. Tarde o temprano Dios va a intervenir y va a anular lo que usted piensa que es bueno. Entonces quiero que entiendan eso, amado, que la soberanía de Dios y la providencia de Dios en la salvación acá, y no solo eso, sino que en nuestra vida, que es demostrándole por lo menos acá a José que esta encarnación, que vamos a decir que él no entendía, José por lo menos, pero acepta por fe, era algo que Dios había decretado desde la eternidad. Y fíjese que él lo saluda al ángel. ¿Cómo le dice? Fíjese las palabras, dice, José, hijo de David, le está diciendo a él. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si José no lo aceptaba, no lo adoptaba, ¿qué pasa? Jesús nunca iba a ser heredero, podríamos decir, legítimo al trono de David.
Y no solo eso, amado, fíjese que nosotros también fuimos en otra doctrina, capítulo número 12, en nuestra confesión, que dice, de la adopción, amado. Nosotros fuimos adoptados, así, fuimos adoptados en el amado, en el Señor Jesucristo. Y es así que nosotros también somos hijos adoptados por medio del Padre, por medio de esa obra que el Señor Jesucristo llevó a cabo. Entonces, el Señor Jesucristo tiene derecho legítimo a este trono de David, que era un derecho legal que tenía por medio de esta descendencia, que ya la vimos nosotros creo el domingo pasado. También creo que en Romanos capítulo 1, versículo 3, por ahí también habla Pablo de eso. De ese pacto, no sé si se acuerda, el pacto davídico, ¿ves? ¿Sí? Es un pacto que vimos, ¿se acuerda? El pacto mosaico, pacto davídico. Creo que es en 2 de Samuel 7:14, por ahí más o menos que dice que iba a venir un heredero ahí y que iba a establecer, pero al venir de José de esa línea, Jesucristo heredaba, vamos a decir, legítimamente. Pero si él hubiera llegado a llevar según la carne, y de alguna forma, vamos a decir, usted me entiende, ¿no? Se hubiera frustrado, pero no. Lo que quiero decir es que si fuera por nosotros y nos guiáramos por nosotros, y a veces bíblicamente, frustraríamos los planes de Dios. En serio, amado, por eso como cristianos, frustraríamos porque nosotros pensamos, no, pero no es así, porque pensamos que la Biblia dice eso. Y a veces Dios nos corrige y endereza nuestros pasos. Por eso fíjese que ahí lo corrige ahí, y le dice que Jesús, si hacía eso, no lo dice, pero le da a entender, no iba a tener la herencia que tenía que tener la casa de David. Y que se iba a cumplir, bueno, esa profecía que está ahí. Entonces lo que quiero que entienda es que esta doctrina para nosotros es clave porque vemos que María es engendrada por el Espíritu Santo. Y de esta doctrina de la concepción virginal, de que no es el padre, vamos a decir, biológico, podemos decir José, sino Dios. Y eso es importante para poder entender, porque si negamos esto, estamos negando la naturaleza divina del Hijo de Dios. ¿Sí? Solamente sería un hombre encarnado, un buen hombre, buen maestro, quizás, nada más, pero no el Hijo unigénito de Dios, que existía de la eternidad, preexistente. ¿Sí? No el Hijo unigénito, el Hijo de Dios mismo. Pero también a la misma vez en encarnarse era un hombre, que es que vamos a decir que tenemos que entender eso. Por eso que es importante la concepción virginal, para poder entender la naturaleza divina del Señor Jesucristo, que es una acción directa del Espíritu Santo, de parte de Dios Padre, para que nazca el Señor Jesucristo. Y esto es importante, amado, porque así al nacer también de una mujer, pero sin pecado, o sea, lo que nosotros conocemos como la encarnación, para nosotros es importante porque en Hebreos 4:13 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, amado. Entonces es importante que entendamos eso. Fíjese, creo que la kenosis, si no me equivoco, de Filipenses capítulo 2, versículo 6 hasta en adelante, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Escucha acá está, tomando forma de siervo, siendo hecho semejante a los hombres. ¿Cómo? Se encarnó, se hizo humano. ¿Pero para qué? Para representarnos nosotros como hombres, porque el hombre pecó y la paga del pecado es la muerte, y el hombre necesitaba morir, y él venía a ser nuestro sustituto, amado, a morir por nosotros y a vivir una vida santa. Por eso que dice, tomó forma sino que se despojó a sí mismo, tomándose en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y creo que es en Hebreo, denme un segundo, creo que es en Hebreo 2, hay otro texto. 2, creo que en el versículo 9, denme un segundo,
Sí, dice así. Pero vemos a Hebreos 2.9 hasta el 15. Hebreos 2.9 hasta el 15. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, en uno son todos, y los que por todo, y por lo que cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí, yo y los hijos de Dios que me dio. Así que por cuanto los hijos participaron, escuchen, de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ahí vemos el propósito del Señor Jesucristo, que nosotros, que participamos de carne y sangre, o sea, nacimos con carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué, amado? Para llevar la paga del pecado sobre Él. Y ese es el propósito, vamos a decir, de lo que estamos viendo hoy. Entonces, toda esta obra, amado, todo este milagro que viene, es una obra monergística de parte de Dios. Y esto es lo que nos muestra el Señor acá, por medio de estas doctrinas. Haríamos bien, vamos a decir, a través de mismo ciertas personas pecadoras que confiaron en ese Salvador. Bueno, acá José también, confiando en esta revelación divina que se está haciendo, que vemos, y aunque no la entendía bien, amado, porque ellos tenían otra cosa, otro Salvador que venía. Él podía haber dicho: yo no me haré como el otro judío, yo no soy hijo de Abraham. ¿Por qué dice que soy hijo de vuestro padre? No dijo eso, fue humilde y aceptó que era pecador. Él podía haber dicho: yo soy el heredero del trono de David. ¿Cómo me voy a casar con esta mujer? ¿Se puede entender? Y él no fue sumiso, bajó su cabeza y aceptó. No puedo decir que con dolor o lo que sea, pero fue obediente a lo que Dios manda, amado. Y es así. Y vemos que de alguna forma este hombre prefigura, de alguna forma, José, a la doctrina que nosotros creemos, la justificación por la sola fide, o la justificación por la sola fe. Él acepta por fe esto. Y quizás cuando venimos a Cristo muchas cosas no las entendemos, pero ¿qué pasa? Aceptamos, o sea, eso, de alguna forma el Espíritu Santo nos muestra que estamos mal, no entendemos la justificación, la expiación, la expiación, la propiciación, no tenemos la redención, escatología, pero sí entendemos que nosotros de alguna forma el Espíritu Santo nos muestra nuestra condición pecaminosa. Y José de alguna forma entendió así. Abraham, cuando miró así, dice que Abraham vio desde lejos, dice que fíjate, no tenía toda la revelación, pero creyó y le fue tomada por justicia. Y José también le fue tomada por justicia. José es un hombre que vamos a ver, aunque la Biblia no nos habla mucho de él, es un hombre, amado, que lo vamos a ver allá. Es un hombre que con su dolor y todo, él se tragó quizás esas cosas, dijo, y lo aceptó como su hijo, y lo crió como su hijo. Mire, Dios a nosotros nos mira y dice: estos pecadores los tengo que aceptar. No, él lo aceptó y con amor. Eso, y lo habrá criado, le enseñó el oficio de carpintero, le pasó. Entonces tenemos que entender eso, no nos podemos guiar, amados, por nuestros sentimientos, sino a esa revelación que Dios dice: he enviado al Salvador para que perdonar los pecados. No podemos decir: me voy a sentar acá porque no los destruyes. No, amado, eso es pensar como Satanás. Entonces, pero tampoco aceptar los pecados de las personas, advertirles a las personas que si están caminando así de alguna forma, no se están engañando. Pero que el Señor nos ayude a llevar esto. Entonces, fíjese, creo que es en Timoteo, yo no me acuerdo, deme un segundito porque yo no sé si en 1 Timoteo, Pablo dice, a ver, no se lo digo pero creo que sí. Fíjese, 1 Timoteo 1:15 dice, palabra, fíjese cómo se veía Pablo. Pablo, en vez de verse de alguna forma santo, Pablo podría decir: yo soy
un apóstol. Pero fíjense lo que dice Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, amado. Cuando usted lo ve a Pablo, Pablo dice, el propósito del Señor Jesucristo es que vino a salvar a los pecadores. Y yo soy el primero de los pecadores. Así nos tenemos que ver nosotros. El primero de los pecadores, para poder obtener. Fíjese que el Señor dice, fíjese, si usted dijera, el Señor Jesucristo, usted si no se ve como el primero de los pecadores, ¿qué haría? Bueno, voy a esperar que el primero de los pecadores pase a recibir la salvación. Y hasta cuando usted le toca. Pero cuando usted dice, yo soy el primero de los pecadores, ¿a quién le va a tocar, vamos a decir, el turno? Dígame. Si dice el número 1, si usted, no sé si me está siguiendo, por favor. Si yo digo el número 1 y usted dice, no, yo soy aquello nada más, yo tengo este cargo. Pero si usted dice, yo soy el número 1, ¿a quién le va a tocar? A usted le va a tocar. Por eso usted dice, yo soy el número 1. Usted no, cuando usted dice, sí, de gracia está, no como yo que estoy acá siempre con usted. No, amado, usted dice, yo soy el número 1 de los pecadores. Y usted, imagínense que usted deja a los demás, porque este no es el número 1. Y vamos a decir, porque la misericordia y la gracia de Dios es inagotable. Pero vamos a decir que hubiera unos números, unos cupos, y usted no se consideró el número 1. ¿Qué va a pasar? Es muy posible que no tenga, porque cuando usted dice yo soy el número 1 y corre, el número 1, perdón para un pecado para mí, usted se apropió. Eso es lo que quiero que entienda. Usted se tiene que ver así y que correr, y así nos tenemos que ver. Así me pasó a mí, amado, y me sigue pasando a mí. Mire, yo nunca ando mirando los pecados de los demás. ¿Sabe por qué lo digo hace años? Porque cuando usted se pone a mirar la quintita de los demás, o usted se va a creer superior a la otra persona, o usted se va a quedar corto. Porque si usted mira para otro lado, yo le voy a decir una cosa, mire hacia arriba. Y le voy a decir algo. Usted siempre se va a quedar corto. Como decíamos en Argentina, le va a faltar un peso, le va a faltar un centavo para el peso. No le va a dar, amado. Entonces lo que yo digo, todos nos miremos ante Cristo y lleguemos ahí. Y en el día del juicio final, Dios va a traer a cuenta todo pecado de toda persona. Pero es un tiempo de gracia, donde nosotros tenemos que aceptar lo que el Señor vino a hacer, amado, vez tras vez, aunque el Mateo acá no está hablando de eso, amado, pero en otra parte, hablando de, creo que de Isaías, déjame un segundito a ver si lo puedo encontrar. Bueno, y ustedes saben, la parte de Isaías número, creo que es 53, fíjese. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca,
Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá el despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cuando vemos el apóstol, creo que Pedro, amados, que creo que no sé si lo voy a encontrar, si el Señor me ayuda, pero Pedro, amado, entendió esto. En una parte creo que él lo dice, que es en Pedro, una parte que dice que él llevó nuestros pecados. Creo que en segunda de Pedro, que el capítulo 2 o capítulo 1 dice que él llevó el dolor, el castigo de nuestros pecados, amado. Y es así. Es que por medio del Señor Jesucristo, ese es el propósito por el cual vino el Señor Jesucristo, para librarnos de los pecados. Ahí el mismo en Mateo, amado, Mateo 18, si no me equivoco, versículo 11, vez tras vez lo vamos a ver a esto. Denme un segundo. Mateo, versículo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y todos nos habíamos perdido, amados, todos andábamos descarriados, todos estábamos perdidos en nuestros pecados. Y el Señor se paró como esa samaritana y nos habló y nos dijo: no, amados, si seguimos viviendo de las cosas de este mundo, vamos a morir. Entonces, en Él hay perdón de pecados, amados. Es eso lo que nos habla. Y Jesús equivale al griego del nombre hebreo Josué, o José, si quiere decir, que José significa el Señor salva. Y solamente el Señor salva, amado. La iglesia no le salva. Yo no le puedo salvar. Nadie le puede salvar. Si usted va al Señor Jesucristo hoy, yo conozco personas, amado, que en su agenda están: mañana iremos acá, en la fiesta iremos acá, el verano iremos allá, acá. Y Santiago dice que estas personas, amados, están proponiendo eso sin que en la agenda esté el Señor Jesucristo. Y hoy, cuando estábamos orando a la mañana, estaba orando y diciendo: y aunque estas personas no tienen a Jesucristo en su agenda, Dios los tiene en su agenda anotado para un día final. Y no se van a escapar, por más que se burlen del Señor, amado. Por eso es el tiempo de gracia. Tenemos que entender esto. Esta es otra doctrina que estamos viendo, esta doctrina reformada, sola gratia. La salvación es por gracia y por medio de la fe, en la cual tenemos que aceptarla. Y dará a luz a un hijo y llamarás a Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es la clave fundamental de nuestra doctrina, que nosotros siempre vez tras vez estamos tratando de darle la gloria, la soberanía y la providencia de Dios en la salvación. Amado, Dios solamente es el que orquestó toda esta salvación. Acá ven que vemos que Cristo murió como nuestro sustituto en lugar de los pecadores. En Mateo 1, versículo 21. ¿Qué doctrina aprendemos? En el capítulo número 11 de nuestra confesión, la justificación que aparece acá en el sentido teológico, lo vemos que es en la muerte de Jesucristo y en la resurrección de Cristo, porque es lo que dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso era que necesario que Jesucristo viviera una vida de santidad, era necesario que Jesucristo muriera por nuestros pecados, amados. Jesucristo, cuando vemos la doctrina de la justificación, es el que nos salva de la culpa, es el que nos salva del castigo, del pecado para nosotros. Y Él es el que, vamos a decir, nos prepara, nos santifica para esa gloria futura. Entonces, tenemos que confiar en Él, amado. No podemos mirar en lo que me dice otro, lo que me dice Satanás, lo que me dice. Debemos creer, la fe se recibe por fe, amado.
Y entonces es una evidencia irrefutable que vemos acá de la deidad del Señor Jesucristo, en este plan de redención soberano, como Dios orquestó todo para llevar este plan de salvación efectivo, no posible. No que Dios hizo posible la salvación, y si no, Dios es un trabajo efectivo. Y entonces vemos este propósito de la soberanía de Dios, amado, que se lleva a cabo y se cumple. Vemos por eso que dice Emmanuel con nosotros. Cuando vemos, a mí no me da, por cuestiones de tiempo, creo que se me está acabando, pero están nombrando a Isaías 7:14. ¿Se acuerda que dice Isaías 7:14 que dice que dará luz a un hijo que llamarás Emmanuel? Pero hay una doctrina que nosotros que se llama del doble cumplimiento o la doble referencia, que no me da tiempo de hablar ahora, ¿no? Pero aunque podemos decir que si fuera la doctrina del doble cumplimiento, la doble referencia, esto no está anulando, vamos a decir, el cumplimiento posterior, o sea que tampoco anula el cumplimiento anterior que tenía. En esa época, acuérdense que estaba hablando ahí, cuando ese cumplimiento de esa época, el cumplimiento cercano de este nacimiento, creo que había un rey, creo que era Acaz, que me acuerdo que tenía miedo, acuérdense, y por lo que estaba pasando, y Isaías le dice que le iba a mandar una profecía, y él dijo, no, yo no voy a tentar a Dios, pero de alguna forma era como va a decir, veo cuando alguien no cree y dice, no, yo no voy a probar a Dios, pero en sí no estaba creyendo en la profecía. No me da tiempo para explicar eso. El asunto es que estaban por venir unos enemigos y el Señor le manda una palabra que iba a venir, que iba a nacer un hijo, que iba a ser, algunos dicen que el hijo de Isaías, puede ser que tenía ese cumplimiento que ese cumplimiento quizás era para esa época también, pero puede ser, porque Mateo lo está anunciando como para acá, para el cumplimiento, vamos a decir, del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a decir los dos cumplimientos. Si era para el Antiguo Testamento, bueno, sí, Dios, confía en Dios, que Dios te va a salvar, rey Acaz. Pero ahora también, a nosotros, dice, confía en el Señor, eso es Emmanuel, porque Dios está con nosotros. No importa lo que venga, los sufrimientos, las aflicciones, Satanás diga, te voy a hacer sufrir, te va a pasar esto, te voy a dejar solo. Mire, no hay cosa que el Señor no haya sido tentado. Si usted dice voy a estar solo, el Señor Jesucristo dice, yo estuve solo. Vi que estuvo solo en el desierto. Usted estuvo con el apóstol amado, siempre estuvo solo. Y murió solo. Una de las marcas de los cristianos es, vamos a decir, esa doctrina, no sé si la conocen, la de Dios, que se llama, que Dios dice que, hay una doctrina que no me la acuerdo, de la soberanía, perdón, de los atributos de Dios, que se llama la soledad de Dios. Y Dios estaba solo y estaba bien. Quiero decirles, el Señor nos entiende en todo, amado, en todo lo que pasa. Y dice, Emmanuel, yo estoy contigo. Y fíjese Mateo 28 cómo termina. Yo estoy contigo todo el tiempo. Eso no tiene que bastar. Que el Señor está con nosotros, amado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Mateo 28. ¿Qué es eso? Es Emmanuel con vosotros. Es Cristo diciendo, yo estoy con vosotros. Todos los días. No, de vez en cuando me haga un tiempito me mandás un mensaje. No, todos los días estoy con ustedes. Entonces vemos eso. Miren, voy a cerrar con lo más importante, porque todo fue importante, pero a grandes rasgos voy a cerrar con la unión hipostática. Y esto es vital para entender la salvación de nosotros como pecadores, ¿sí? Porque la unión hipostática nos enseña a nosotros, ustedes saben, que el Señor Jesucristo en una persona, o sea, tanto divina como humana, dos naturalezas en una persona, eso es la unión hipostática. Y no hay mezcla entre sí y no hay ni siquiera confusión entre sí. Eso es importante que lo podamos entender. Y en Mateo 1, 21, 23 vemos que Dios establece este propósito de la encarnación, o sea, con la identidad del Señor Jesucristo en dos naturalezas, una divina y otra humana. Y esto es importante para poder entender, porque así podemos entender el propósito de la salvación, el propósito que el Señor tenía para venir a salvarnos a nosotros, la obra central que Dios tiene, por qué Cristo viene, por qué Cristo se encarga,
¿Es para qué? Para salvarnos nosotros de los pecados. Entonces, cuando vemos esta doctrina de la unión hipostática, o que nosotros le decimos como doctrina soteriológica reformada, que la llamamos así, es que era necesario que Jesús sea verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué verdadero Dios? Porque Dios, o sea, como verdadero Dios, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Creo que es Timoteo 1:5. No, Timoteo 2:5. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque el único que puede entrar a la presencia de Dios, ¿quién es? Es Señor Jesucristo. Entonces es el único que puede ser como sumo sacerdote, intermediario. Ningún hombre podía hacer eso. Entonces solamente como Dios es el que podía lograr la salvación y esta redención para la humanidad. No lo podía hacer ningún ser humano, aunque se tuvo que encarnar en un cuerpo, pero tenía que ser Dios mismo. Jesús es entonces el único mediador entre Dios y la humanidad, 1 Timoteo 2:5. Y Él es el que nos representa a ambas partes, en este caso como Dios ante el Padre. El Padre tiene acceso. ¿Quién tiene acceso al Padre? Bueno, el Hijo nada más. Nadie más tiene acceso. Y no solo eso, amado, porque aprendemos que en la naturaleza divina, vamos a decir divina, era importante, porque si en esa naturaleza divina no estaba la naturaleza humana, nunca un ser humano hubiera resistido la ira de Dios. Mire, quizás esto le va a resultar fuerte lo que voy a decir. Y lo siento si no lo pueden entender como yo lo entiendo, pero yo no lo entiendo, pero lo acepto por fe. No hay cuerpo que resista la ira de Dios. Por eso tuvo que venir y encarnarse. Pero estoy seguro que el día que el Señor venga, Dios va a levantar al impío y le va a hacer un cuerpo para que resista el castigo. No que van a tomar, resisto, no siento nada, porque Cristo sintió el dolor y gritó. Bueno, así va el impío, le va a hacer un cuerpo, porque si cae la ira de Dios lo fulmina. Pero le va a hacer para que caiga todo el peso. Si usted hoy no viene a Cristo y no quiero decir acepta, pero se arrepiente de sus pecados, de verdad, sinceramente, pide perdón, no es un tiempo de gracia. Hoy la puerta está abierta, Cristo está ahí, abierto, no esperando como es el arminiano, pero la puerta está ahí abierta, amado. Un día se va a cerrar eso. Entonces hoy es el tiempo de gracia. La ira cayó sobre el Señor Jesucristo. Y si no es así, amado, va a caer sobre usted. Y téngalo por seguro que ese día lo va a encontrar algún día. Ahora, como hombre, en la unión hipostática que creemos, que tenía dos naturalezas, una divina y una humana, es importante entender la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es la que nos representaba a nosotros como cabeza federal, como ser humano. Él es el único, vamos a decir, como hombre que se encarnó, pero sin pecado, como vimos en 2 Corintios 5:21. Entonces, santo, el Cordero perfecto, como naturaleza divina, ya vimos en la unión, ¿cómo se llama? En Filipenses 2:1, la kenosis, es el único que podía lograr la reconciliación, como dice 2 Corintios 5:15 al 21. El único mediador que estaba reconciliando a Dios con los hombres por medio del Señor Jesucristo, pero es por medio de Jesucristo. Entonces es importante que podamos entender esto, porque es por medio de Él que el Señor o el Padre perdona los pecados. Es el Padre que perdona los pecados, ¿sí? Y es por medio de Cristo. Entonces es importante que entendamos, no solo enfocando en Cristo, que Cristo sí es muy importante Cristo, pero es el Padre el que da el sacrificio para que por medio de Cristo, el mediador, usted tenga reconciliación con el Padre. Amén. Entendamos un poco eso, ¿sí? No es no, Cristo, no, pero entendamos que solo y deo gloria a Dios. ¿A quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos entonces, esta unión hipostática entonces nos asegura a nosotros que el Señor Jesucristo vivió, sufrió y murió. Él es el hombre perfecto que nos representa a nosotros, pero también es el Dios todopoderoso que... ¿Por qué todopoderoso? Porque al ser Dios puede salvarnos a nosotros
Y eso es, si faltara alguna de las dos naturalezas en la persona del Señor, o sea, estas dos naturalezas, la obra de la reconciliación, amado, no podría ser posible y no podría ser efectiva. Por eso que a grandes rasgos intenté mostrarle la necesidad de la naturaleza humana como verdadero hombre y la necesidad de la naturaleza divina. Humano para poder representarnos a nosotros como humanos, pero sin pecado, y ser un sustituto legal, como vimos en Hebreos 2:14. Así Él tomó cuerpo y sangre como nosotros, para llevar esa obediencia pasiva y la pasiva y activa. ¿Para qué? Porque Él debía cumplir la ley con justicia, la obediencia activa, y esa ley, como dice Romanos 3:25, a aplicarla como por la medio de la muerte, que dice Romanos 4:25 también, esa resurrección, la justificación, para que podamos ser absueltos de nuestros pecados. Y eso es el propósito, amado, vas a decir, de la encarnación, porque Cristo vino, amado. Y eso es importante. Nadie puede decir, yo no estoy sin pecado. Yo no cometí tantos pecados. Porque la Biblia dice que de verdad, aunque una persona, como vemos en un video otra vez, Satanás no tiene nada contra el moralismo. Él aplaude el moralismo, amado, porque dice, bien, salvación por ley, dice sí, por moralismo. Pero dice, no, amado, porque siempre nos quedamos cortos. Nadie puede. Es más, dice, yo te lo voy a parafrasear, maldito sea todo aquel que confía en las obras de la ley. Ahora se lo voy a parafrasear de otra forma. Maldito sea aquel que confía en el moralismo. Eso es obra de la ley. La ley es buena, el problema es que no tiene ningún poder con los deseos de la carne. Ahora después de ser salvo, sí, por supuesto, ahí sí, pero antes no, es así, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Salmo 14:3, lo que dice en Romanos capítulo 3, Pablo. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:14. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros. ¿Por qué estoy nombrando el Antiguo Testamento? Porque el judío, el hebreo actual tiene que entender que el Mesías llegó. No hace falta ningún como esto, un tercer templo que se va a levantar, el día de Yom Kippur que va a venir. Cristo es todo, Cristo es la consumación, Cristo es lo que se esperaba, este Mesías. Las buenas obras nunca le van a poder salvar a usted. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así nos dicen las Escrituras en Isaías 64:4. Somos inmundicia. El Señor, cuando llegamos a preguntar, dice olor asqueroso y feo. Nunca fueron las cloacas, algo de eso, o el olor de menstruación de mujer. Es así, es feo. Amado, qué duras palabras. Otra palabra dice olor de estiércol ahí. Así son las obras de nosotros ante Dios. Hay caminos que el hombre parece derecho, pero su fin y su camino es camino de muerte. Muchas personas dicen, no, este camino no me va a llevar. Pero el Señor dice, ese camino te va a llevar a la muerte. Por eso que Dios exige un sacrificio perfecto. Nuestras obras nunca, amado, pueden calmar la ira del Señor. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la vida misma hará expiación por la persona. Y esto se cumplió ¿en dónde, amado? En el Señor Jesucristo, amado, cuando Él murió por nuestros pecados. Y es así que nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. Tantos pecados que cometí, ¿será que el Señor me los puede perdonar? Amado, no hay ningún pecado, por más chiquito, más grande, que el Señor no perdone nuestros pecados. Si nosotros vamos con un corazón sincero, de verdad, y nos humillamos y clamamos, estoy seguro que el Señor va a perdonar nuestros pecados, amado. Aférrese de Él y verá poder que sale de salvación de Él. Amado, pero aférrese por medio de la fe, como lo hizo José acá, que él se aferró, como en el Antiguo Testamento. Fíjese, no había tanta revelación. Usted tiene mucha revelación,
demasiada revelación. En Éxodo, fíjese cómo se hizo de la Pascua eso, en Éxodo 12, versículos 21 y 23, dice que los hijos de Israel ponían la sangre en los postes y en el dintel de las casas para evitar que el ángel de la muerte matase a su primogénito. ¿Pero por qué? Dígame. Porque una vez más por la fe creyeron y Israel no entendía qué pasaba, pero Dios dijo, va a venir mi ira y todo aquel que no ponga la sangre del cordero. ¿A qué estaba apuntando esto? A la sangre de Cristo, amado, que Él nos va a librar. Eso, me cubro con la sangre, dicen estos pentecostales. Perdón que lo nombre, ¿no? Pero es así, la sangre de Cristo para perdón de pecados, la sangre de Cristo para expiación de los pecados. Y es así, amado, que dice que el sacerdote esparció la sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación de los pecados de la nación. Y el sumo sacerdote en el libro de Hebreo aprendimos que hizo eso, roció la sangre sobre el pueblo que somos nosotros para el perdón de nuestros pecados, amado. Tenemos nuestros pecados perdonados y aunque pecamos, continuamente vamos a este sacrificio que hizo Jesucristo y pedimos perdón por nuestros pecados y seguimos así. En Hebreos 9:2 dice, pero vemos que desde la destrucción del templo, dice, esta traducción que tengo dice así, y al terminar el sacrificio del templo, Dios ha provisto la salvación por medio de la sangre del Señor Jesucristo, que hizo sacrificio por nosotros. Una traducción media moderna. Y es así, que en Isaías 7:14 dice que nació de una virgen, por tanto el Señor mismo dará señal, aquí la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todos estos textos que estoy nombrando, ¿dónde están? Excepto el de Hebreo, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es necesario que Israel entienda, amado. Y si usted tampoco no tiene a Jesucristo, hoy es un día de salvación. Es así, que vamos a ver más adelante cómo se cumple el domingo que viene, si Dios me da vida. Miqueas 5:2, que vamos a ver cuando vienen estas personas, estos tres personajes, vienen y se está cumpliendo Miqueas, que iban a nacer en Belén, amados. Y es así, ¿qué iban a hacer? Bueno, un Salvador. Como dice Isaías 53, murió por nuestros pecados, pero no solo murió, porque si no Jesucristo hubiera estado muerto, estaríamos perdidos, amado. ¿Qué hay? Pero dice Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, vengo como pastor de esta congregación a que no deje las almas en el Seol de aquellos que confían en su Hijo. Levántelos, Señor, del sepulcro. Aquellos que confían por medio de la fe y la gracia se estira al sepulcro donde están y escuchan la voz del profeta que habla de su Santo Espíritu, como dice el profeta en Ezequiel 37. Y sea su espíritu el que lo levante, Señor. Levántenlos, Señor, del Seol. Levántenlos de la muerte, Señor. No los deje ahí, Señor. Porque no dejará su alma en el Seol, Señor. De todo aquel, como dice Romanos 6. ¿Acaso no sabéis que aquellos que de verdad han creído en Jesucristo han resucitado? Y así como Cristo descendió al sepulcro, nosotros descendimos al sepulcro y morimos. Pero así como Jesucristo se levantó del sepulcro, nosotros nos levantamos a novedad de vida. Le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, por esta palabra, Señor, que su siervo predicó, que sea recibida con fe, como la recibió José, Señor, y creyó, Señor, y no se guió por sus sentimientos o su dolor, sino que fue obediente a la palabra y la recibió, que este era el Salvador del mundo, Señor. Le pido esto en el nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.